Uf, la música de Johann Sebastian Bach es algo inmenso. Es compleja, sí, y a veces puede parecer casi impenetrable. Pero la gracia está en que dentro de esa estructura tan increíble se esconde todo un universo de significado. Así que hoy vamos a hacer algo interesante. Vamos a desmontar una de sus creaciones más geniales, la fuga, para intentar entender cómo construía estas auténticas catedrales de sonido. Hay una cita del escritor Hermann Hesse que, la verdad, lo clava. Describía la música de Bach no como una simple melodía, sino como una red de conexiones secretas, donde cada pequeña parte está íntimamente ligada al resto. O sea que todo está relacionado, todo tiene un porqué. Claro, entonces la gran pregunta es, ¿de dónde sale todo ese poder? ¿Cómo se las apaña Bach para crear una experiencia tan profunda a partir de unas simples notas en un papel? Pues para responder a esto, vamos a tener que mirar las dos cosas, tanto la estructura, el esqueleto, como el alma de su música. A ver, muy pocos compositores consiguen que su música se sienta como una fuerza de la naturaleza. Y Bach, desde luego, es uno de ellos. En su obra encontramos una luz increíble, sí, pero también una sombra muy profunda. Es como si reflejara el mundo, con toda su complejidad. Es que una fuga de Bach no es solo música, es mucho más. Es un proceso. Es casi una dialéctica, ¿no? Una contraposición de fuerzas que un experto llegó a llamar batallas del alma. Y es justo esa idea, la de conflicto y resolución, la que es clave para entender por qué nos impacta tanto. Bueno, pues vamos a meternos ya en faena, a la anatomía de la fuga. Ojo, es importante entender que la fuga no es una forma rígida. No es como una canción con su estrofa y su estribillo. Es más bien un procedimiento, una especie de conversación musical. Eso sí, muy estructurada, donde las diferentes voces se imitan y se van persiguiendo unas a otras. Y para poner un poco de orden en toda esa conversación, Bach solía hacer algo muy listo. Tomaba prestada la estructura de la retórica clásica. Primero tenemos la exposición. Aquí es donde se presentan todas las ideas principales. Después viene el desarrollo, que es donde esas ideas se exploran, se transforman, se les da la vuelta. Y por último, la reexposición, que nos trae de vuelta a casa, al punto de partida, pero, ojo, con todo lo que hemos aprendido por el camino. Vale, ya tenemos el plano general del edificio. Ahora vamos a ver los ladrillos, ¿no? Las piezas con las que se construye todo. Porque cada fuga se basa en unos pocos elementos melódicos clave, que vienen a ser como los protagonistas de la historia que nos va a contar. Y el corazón de todo, la pieza central, es el sujeto. Esta es la melodía principal, la idea sobre la que va a girar todo. Es, por así decirlo, la ley que gobierna la pieza entera. Todo lo que pase después, de una forma u otra, va a estar relacionado con él. En cuanto se presenta el sujeto, ¡pum!, entra una segunda voz con lo que llamamos la respuesta, que en esencia es la misma melodía, pero transportada a otro tono. Y como su propio nombre indica, parece que le está respondiendo a la primera voz. Ahí empieza el diálogo. Pero claro, mientras la segunda voz está con la respuesta, la primera no se queda callada, ni mucho menos. Empieza a tocar el contrasujeto, que es una melodía secundaria pero que está diseñada específicamente para que suene genial junto al tema principal. Estas tres piezas, sujeto, respuesta y contrasujeto, son básicamente el ADN de la fuga. Y es justo aquí, en la sección de desarrollo, donde se revela el genio constructor de Bach en todo su esplendor. Es que aquí es donde vemos esa increíble capacidad que tenía para levantar estructuras complejísimas a partir de poquísimos materiales. El principio clave aquí es la economía. Para Bach, nada se desperdicia. Cada trocito de melodía, incluso una simple escala que parece de transición, no es un adorno. Es una semilla que luego va a ser reutilizada, transformada y desarrollada más adelante. Y aquí lo vemos en acción. Fijaos. Una simple escala descendente que al principio podría parecer un mero conector sin importancia, ¿verdad? Pues más tarde se convierte en el motor rítmico de toda una sección. Y lo mismo pasa con pequeños trocitos del contrasujeto. Se aíslan, se cogen y de repente se convierten en el tema de conversación principal durante esos episodios de transición, los que llamamos divertimentos, que son los puentes que unen las entradas del tema principal. El efecto final es muy parecido al de la arquitectura gótica. La estructura es inmensa, es complejísima, pero se siente ligera, ágil. ¿Y por qué? Porque todo su armazón interno, aunque no lo veamos a simple vista, está diseñado de una forma brillante, con pilares que se mueven y nervios que soportan todo el peso, casi sin esfuerzo. Vale, hasta aquí hemos visto el cómo, la técnica, que es asombrosa desde luego, pero la gran pregunta es, ¿por qué nos conmueve tanto? Porque toda esta arquitectura no es solo un ejercicio intelectual. Bach la utiliza para contar historias, para explorar lo más profundo del alma humana.
Un ejemplo perfecto de esto lo tenemos en la fuga en fa sostenido menor. Esta pieza va mucho más allá de la estructura para expresar conceptos teológicos y emocionales muy profundos. Aquí la forma está, de verdad, completamente al servicio del significado. Esta fuga, en concreto, se construye sobre dos ideas que están en perfecta oposición. Por un lado, tenemos el tema principal. Es un ascenso, sí, pero es lento, majestuoso. Sus notas tan largas sugieren algo eterno, algo divino. Y en contraste total, tenemos el contrasujeto, que es un descenso constante, casi como si fuera un camino doloroso, un símbolo del sufrimiento aquí en la tierra. Pero lo más importante, el punto crucial, es la interacción entre ambas. La fuga entera se convierte en un diálogo entre estas dos realidades, la majestuosidad de lo divino y el peso del sufrimiento humano. Es en el fondo una representación musical de un viaje espiritual, un concepto que era central en la visión del mundo de Bach. Así que al final nos queda esta pregunta en el aire, ¿no? La música de Bach es, sin duda, una proeza de lógica, una estructura casi matemática. Pero, al mismo tiempo, es un vehículo para las emociones más profundas y los mensajes más trascendentales. Quizás, solo quizás, su verdadero genio reside precisamente ahí, en no tener que elegir entre las dos cosas.